Buenas tardes, estamos ya reunidos una vez más con mis colegas Cristian Baeza Bernal y Matías Serrano en esta tercera y maravillosa entrevista nuevamente con una invitada de lujo. Tenemos aquí en nuestro panel de invitados a Ana Lidia Domínguez de México, quien es doctora en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de México, maestra en Antropología Social y licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas de Puebla. Ha realizado estudios en Francia con Jean-François Augoyard. Ha publicado una vasta colección de artículos maravillosos, muchos de los cuales son referentes en toda Latinoamérica, especialmente el dossier sobre el oído, múltiples escuchas, ruido, intrusión sonora e intimidad acústica, el trabajo sobre las campanas, ¿verdad? También tenemos que ella es actualmente coordinadora de la Red de Estudios sobre el Sonido y la Escucha de México. También ha estado participando en normativas ambientales en México para evaluar y establecer las condiciones de medición y los límites máximos permisibles de emisión sonora en el Distrito Federal. Ha publicado o está en proceso de publicación de la historia cultural del grito, la tecnología de la voz alta, ¿verdad? En fin, el currículum de Ana Lidia Domínguez es extensísimo. Como ya he mencionado, una serie de publicaciones que son un referente en toda Latinoamérica. Muchas gracias, Ana Lidia, por acceder a nuestra entrevista. Realmente es para mí un honor contar contigo y quisiera partir esta entrevista preguntándote, bueno, nosotros sabemos que el sonido, ¿verdad?, tiene ciertas cualidades que permiten, o rasgos que son diferenciadores o que permiten identificar especialmente en diversas situaciones sociales o culturales. En esa dirección quisiera partir preguntándote o pidiéndote que te explayes, por ejemplo, en algunos conceptos que a nosotros nos han surgido y que tenemos mucho interés en conocer más profundamente a través de tu mirada, que es el concepto, por ejemplo, de comunidad acústica. También nuestros oyentes van a estar participando, todos los que nos siguen en Facebook Live del Foro de las Artes y de la Universidad de Chile y la Facultad de Artes, y en el canal de YouTube también de DICREA. Ana Lidia, muchas gracias de nuevo por estar aquí y te cedo la palabra para que nos cuentes un poco sobre las comunidades acústicas. Okay. Muchas gracias, Carla, por la invitación a este conversatorio, a este ciclo de entrevistas. Me honra aparecer al lado de colegas muy queridas como Gisela y Victoria, con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Agradezco también a Cristian y a Matías, que están aquí para colaborar en esta plática. Y según entiendo, esta entrevista titulada Comunidad Acústica tiene que ver con un interés sobre, y bueno, que además me contactaste específicamente por un artículo, ¿no?, el del poder vinculante del sonido. Entonces, entiendo que hay un interés por entender esto que es la dimensión social del sonido, ¿no? Es como que este concepto de comunidad acústica se presta justamente para entender como un fenómeno, ¿no?, que sobre todo no quiero decir que recientemente, porque los estudios sonoros ya llevan tiempo, pero en relación con el campo amplio de la música, de la física acústica, etcétera, pues es más o menos reciente este abordaje, y que tiene que ver con prestar atención al hecho de que el sonido, pero el resto de los sentidos, ¿no? En realidad mi trabajo se enmarca en un
en un panorama más amplio de estudios, que son los estudios sensoriales, ¿no? Entender cómo esta actividad sensorial, cómo el sonido se insertan en la vida social, ¿no? Cómo nos permite entender o podemos aproximarnos al entendimiento de diversas realidades culturales, pero también de diversas interacciones, ¿no? A través de la sonoridad, ¿no? De las cosas que suenan, de las cosas que también se escuchan, ¿no? Y por eso, para mí, en primera instancia, me gusta hablar no solo de sonido, sino de sonido y escucha. Porque cuando reparamos en la escucha, entonces estamos prestando atención justamente a los sujetos. Aquí hay dentro del marco de los estudios sonoros, hay una corriente más o menos nueva que es los estudios aurales, ¿no? Aural de auris, oreja, y que justamente proponen no solo aproximarse al sonido a partir de sus características físicas, medibles, cuantificables, ¿no? Sino observar cómo todas estas propiedades del sonido vistas o analizadas desde una perspectiva humana y una perspectiva social, nos ayudan a entender toda una serie de dinámicas, ¿no? Y específicamente este concepto de comunidad acústica creo que nos podría ayudar a entender cómo el sonido en su materialidad sobrepasa este ámbito de la física, incluso el ámbito de la individualidad, ¿no? Para permitirnos hacer vida en común. Entonces, bueno, el concepto de comunidad acústica es muy complejo, porque el mismo concepto de comunidad por sí solo es complejísimo, ¿no? Es como pedirle a alguien una definición de cultura, ¿no? Es decir, podemos llenar hojas y hojas y hojas de definiciones de comunidad y pues nunca terminaríamos, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es tratar de elaborar, para esto sirven las definiciones muy sencillas, ¿no? Que tiene que ver con los fenómenos que nos permiten vivir una vida colectiva, ¿no? O sea, los fenómenos en donde el individuo se encuentra con sus semejantes, ¿no? O en escenarios o en contextos en donde tiene la oportunidad de hacer cuerpo colectivo, ¿no? Y aquí es bien interesante y medular el propio concepto de cuerpo colectivo, ¿no? Porque tratándose de los aspectos sonoros o aspectos sensoriales, ¿no? No es una simple analogía, ¿no? O sea, sí se trata de un cuerpo que se pone en juego con los demás, de un cuerpo que socializa, de oídos, ¿no? que se escuchan, de sonidos que se producen y que nos permiten ciertos intercambios, ¿no? Pero para entender de dónde parto yo en mi concepto de comunidad acústica, porque habrá quien tenga otros, ¿no? O que elaboren otros conceptos tal vez distintos al mío. Creo que lo pertinente es mencionar cómo fue que lo construí, ¿no? O a partir de qué experiencias, porque como antropóloga, pues hago trabajo de campo. Perdón que pase al gato por la pantalla, pero mi concepto de comunidad acústica aparece en un artículo de más o menos reciente publicación. Bueno, ese artículo es el capítulo de un libro, ¿no? Que se titula La dimensión sensorial de la cultura, y ahí presento los adelantos de una investigación que bueno, es un libro todavía no publicado que trata sobre la historia cultural del grito, ¿no? Y algo que abordo en ese capítulo es precisamente cómo en el pasado, lo que no quiere decir que no ocurra en el presente, pero mi contexto de estudio es el pasado, es una revisión histórica, cómo en el pasado la voz se utilizó
en distintos escenarios, ¿no? Para producir la vida colectiva, ¿no? Entonces, en este capítulo, lo que hago es rastrear ciertos usos de la voz alta, o sea, ciertas prácticas culturales en distintos episodios de la historia, en distintos contextos geográficos, ¿no? En donde el grito, y cuando hablo de grito me refiero tanto al grito inarticulado, ¿no? Como a la palabra que se dice gritando, ¿no? Entonces, cómo este grito se utilizó en el pasado para producir comunidad, ¿no? Es decir, el ejemplo más sencillo es el caso de los pregoneros, ¿no? No solo de los pregoneros que anuncian productos, sino pregoneros que en muchas culturas estaban adscritos a instituciones gubernamentales, ¿no? Pregoneros que pregonaban bandos legales, que anunciaban muertes, que lanzaban mensajes a las comunidades de interés general, matrimonios, defunciones, etcétera, ¿no? Y que en este poder de alzar la voz, ¿no? También tenía el poder de ser como un punto de partida para fundar un espacio acústico compartido, ¿no? Es decir, si uno puede hacer el ejercicio, pero está muy mal visto gritar, ¿no? Hoy día está muy mal visto gritar. Pero si uno se para en un lugar y grita, ¿no? No sé, grita lo que sea, o lo que va a ocurrir es que va a llamar la atención de los que están alrededor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el grito tiene un carácter imperativo en el sentido de que nos ordena voltear, ¿no? Más allá de si está dirigido o no a nosotros. Cuando alguien grita, cuando escuchamos un grito, nos sentimos impelidos a buscar su procedencia. Entonces, esta particularidad del grito, ¿no? De llamar la atención con la voz, permite explicar este fenómeno que es el fundamento de las comunidades acústicas que yo abordo, ¿no? que comienzan resaltando la importancia de compartir un espacio acústico, ¿no? Entonces, esto lo podemos, también viene de mi trabajo hecho con las campanas en la ciudad de Cholula, aunque ahí todavía no elaboraba el concepto de comunidad acústica, ¿no? Pero Cholula es una ciudad en donde hay, bueno, la leyenda dice, porque hay un pasaje de Hernán Cortés, que Cholula tiene tantas iglesias como días tiene el año, ¿no? Y entonces la gente cree que hay 365 iglesias, lo cual no es cierto, pero sí hay muchas iglesias, son 42 en una ciudad que es muy pequeña. Entonces, como paisaje acústico es bien interesante, ¿no? Porque no solo hay muchas iglesias, sino hay una vida religiosa muy activa. Entonces, las iglesias las campanas tienen mucho que hacer ahí, o sea, regulan una buena parte de la vida, no solo ritual, sino cotidiana, ¿no? Y entonces, pensando cómo este emplazamiento a las iglesias, ¿no? Y cómo las iglesias y sus campanas llaman a sus comunidades, o sea, lanzan un mensaje a los cuatro vientos, ¿no? O sea, porque así funciona, el sonido es una de sus cualidades, ¿no? Una vez que un sonido ha sido lanzado, es imposible determinar hacia dónde se va, ¿no? O sea, todo lo que se dice en voz alta, todo el ruido que se hace, tiene esa posibilidad de diseminarse, ¿no? Por eso este concepto de diseminación es bien importante, no es como aventar algo al aire, ¿no? A ver quién lo cacha, ¿no? Y entonces, en el pasado, todas estas prerrogativas para alzar la voz alta, para usar la voz del grito, tenían como punto de partida justamente alcanzar a un auditorio, ¿no? Y con auditorio no nos referimos forzosamente a este lugar
cerrado, ¿no? Donde vamos nosotros a escuchar un concierto, una conferencia, etcétera, ¿no? Sino que es bien interesante que también en el pasado las propias ciudades eran auditorios, ¿no? O sea, otra de los casos que analizo a propósito del grito tiene que ver con lo que se llaman gritos campesinos, ¿no? O sea, el grito de la ciudad se conoció se conoce como pregón, el grito del campo se conoce exactamente de esa manera, que tenía como objetivo en servir como un antiguo teléfono, ¿no? O sea, por eso creo que por lo menos este texto que ustedes revisaron sobre ese fragmento de la historia cultural del grito, pues narra un episodio de la prehistoria de la comunicación a distancia, ¿no? Si pensamos en estos gritos como el yodel, ¿no? En toda esta zona alpina en Europa, ¿no? Que está fuertemente arraigado al imaginario con la figura de Heidi, ¿no? Que dicen, ay, canta a través de los Alpes, ¿no? O el grito del orgullo vasco, el Irrincia, el holler en Estados Unidos, que todavía se practica en Luisiana y sus alrededores, no son gritos oficiales como el del pregón, por ejemplo, pero son maneras súper interesantes y súper creativas, ¿no? Que el ser humano ideó para comunicarse a distancia, antes de que existieran los teléfonos, antes de que existiera el mismo telégrafo. Y entonces, o sea, el hecho, les decía un poquito antes de entrar a la entrevista sobre la importancia de la imaginación científica, ¿no? Entonces, un poco de esta imaginación científica fue la que me ayudó a buscar estos gritos, ¿no? O sea, cómo debió haber sido, porque pues, no hay manera de acceder a eso más que a través de la imaginación y, claro, algunos textos históricos a los que uno tiene que hacerlos hablar, ¿no? Cómo debió haber sido estar, por ejemplo, en estos paisajes abruptos alpinos, ¿no? En las Canarias, donde todavía se utiliza el silbo gomero, ¿no? Sin posibilidad de ir a ver al vecino, ¿no? O sea, porque son paisajes muy abruptos, ¿no? Que de repente no nos permiten, ¿no? Ir de un lugar a otro con tanta facilidad y tener la urgencia de transmitir un mensaje, ¿no? Y entonces lo que descubrí yo en mi trabajo de investigación es un proceso de aprendizaje súper interesante, ¿no? Que tiene que ver con la adquisición de habilidades de escucha, ¿no? Justamente en la práctica. O sea, no solo la habilidad de escucha, sino conocimientos de acústica, ¿no? De acústica, literalmente de oído. Es decir, que la gente entendiera, ¿no? Cómo es que funciona la sonoridad de sus paisajes, ¿no? Cómo es que hay ciertos efectos acústicos que permiten que un grito pueda rebotar en distintos lugares, ¿no? Y que la gente los pueda escuchar, como si grito para la izquierda o si grito para la derecha, o si hay viento o no hay viento, ¿no? Saber que esa voz va a viajar alrededor de un espacio, ¿no? Entonces, esa voz viajante, esa voz, ese grito que llena un espacio, ¿no? También está marcando un territorio acústico. Desde la perspectiva de investigación, en este contexto preciso, ¿no? Parto de la idea de que las personas que comparten ese territorio, ¿no? Fundan, ¿no? O constituyen en principio una comunidad acústica. No solo porque comparten el territorio, ¿no? Sino porque por el hecho de compartir ese territorio, también comparten toda una serie de habilidades, como las que acabo de mencionar, de códigos comunes para interactuar, para comunicarse, ¿no? Y también podemos pensar en una valoración muy distinta
Hablo del pasado, pero estos son fenómenos que tal vez se pueden observar a través, por ejemplo, del uso de altavoces, ¿no? O altoparlantes que utilizan como medio de comunicación en algunas zonas montañosas, en algunos pueblos, ¿no? Pensar que la gente que se comunica de esta manera, que constituye su comunidad a partir de este terreno, de este territorio acústico compartido, también tiene una sensibilidad bien distinta a lo sonoro, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, tal vez ustedes también, porque compartimos el don de los terremotos. Entonces, aquí en la Ciudad de México está la alerta sísmica, ¿no? Que son una serie de altavoces colocados en distintos lugares de la ciudad para alertar sobre la proximidad de un sismo. Y yo he escuchado a muchas personas quejarse de la alerta, ¿no? Decir que es que me despertó. Bueno, es que exactamente para eso sirve, ¿no? Pero me despertó, hace mucho ruido, no le podrían cambiar a una música bonita. Es decir, toda una serie de argumentos que lo que revelan es una intolerancia, ¿no? a esa sonoridad compartida, ¿no? Entonces, en estas comunidades con las que trabajo yo, o en esta idea de comunidad con la que trabajo yo, hay una sensibilidad distinta en el sentido de pensar que cuando algo se anuncia para todos, y con eso quiere decir, alguien de la comunidad se murió, ¿no? Y entonces, eso se hace, si me entienden, ese mensaje llena el territorio, ¿no? Cuando se hace a voz de grito, cuando se utilizan algunos métodos de amplificación, ¿no? Y entonces nadie, por lo menos nadie que aparezca en testimonios que he recogido o en documentos históricos, nadie se queja sobre eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un mensaje para la comunidad, ¿no? O sea, el hecho de estar siendo lanzado a los cuatro vientos, ¿no? Nos interpela a todos, ¿no? Y entonces este es el otro aspecto de cuando yo trabajo el concepto de comunidad acústica, también trabajo aparejado a el concepto de culturas aurales, ¿no? Un poco abreviando, entonces la comunidad acústica en principio, como yo la defino, se funda en la idea de un territorio sonoro compartido, ¿no? Y este territorio sonoro compartido permite, a su vez, observar este otro fenómeno de formas de escuchar culturalmente compartidas, ¿no? Esto que llamo yo sensibilidad, pero también el conocimiento del espacio, el comportamiento del sonido en un territorio, la posibilidad de intercambiar códigos, ¿no? Por supuesto, la posibilidad de saber del otro, ¿no? La posibilidad de saber qué le ocurre al vecino, ¿no? Te caiga bien o te caiga mal, pero es tu vecino, ¿no? Y bueno, eso es a muy grandes rasgos este concepto de comunidad acústica que yo he trabajado. Por supuesto, se puede hacer extensivo a otros contextos, ¿no? A otros escenarios, no sé, hoy en día, ni tan hoy en día, pero digamos que el mismo concepto de espacio se ha transformado, ¿no? El espacio ya no solo es el territorio donde tenemos puestos los pies, ¿no? Hay ya otras nociones de espacio que no precisan de la copresencia física. Lo que yo estudié o he estudiado a partir de este concepto es precisamente la copresencia física, pero podemos hablar de la existencia de estas comunidades bueno, lo que está haciendo ruido propio, ¿no? O sea, se podría llegar a convertir justamente en una comunidad acústica. Eso sería. ¿Y cómo se podría extrapolar a la situación actual, por ejemplo, en pandemia, justo que estamos ahora comunicados a través de la red de internet? ¿Cómo esa comunidad se transforma o se mantiene? ¿Qué piensas tú? Sí, por lo que te decía yo anteriormente, por el asunto de la copresencia, ¿no?
no solo a partir de la pandemia, yo creo que es algo que ya venía ocurriendo desde hace tiempo, ¿no? La posibilidad de reunirse, ¿no? Con quien tiene uno algo en común, ¿no? Que esa es la particularidad de la comunidad, ¿no? La construcción de un sentido o de una práctica común, es decir, que nos une o que nos amalgama en torno a una determinada cosa, ¿no? O sea, las cosas que tenemos en común pueden ser muchas, ¿no? Entonces, creo que estas comunidades eh, digitales, ¿no? Ya venían funcionando desde hace tiempo. Sin embargo, la pandemia como que sí nos puso a prueba a todos, ¿no? En el sentido de darnos cuenta de realmente cómo funcionan, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora muchos de nosotros estamos haciendo prácticamente toda nuestra vida social, ¿no? Precisamente a través de las pantallas. Y algo que yo hasta entonces no había escuchado, ¿no? Es que creo que este es un descubrimiento, digo, no mío, es un descubrimiento de nuestra época pandémica, ¿no? La posibilidad, o sea, el experimentar la sensación de comunidad. O sea, no solo que estamos aquí sentados viéndonos 4 personas o 5 o 6, ¿no? Sino que esta sensación de comunidad está nutrida por la posibilidad de sentir afectos a través de la pantalla, ¿no? Eso es algo que creo que no se había problematizado antes, ¿no? Yo tenía un amigo que decía, es que estos nuevos medios no tienen corazón, me decía, ¿no? Que no le gustaba chatear, ni Messenger, ni nada, ¿no? Pero a falta de otra manera de socializar, creo que esta sensación de comunidad nos está llegando, ¿no? Justamente al sentir que podemos intercambiar afectos, que nos podemos ver al rostro, ¿no? Que sentimos cuando estamos en esta extraña manera de estar de frente o de estar cara a cara, ¿no? Hasta hace poco tiempo la idea del cara a cara tenía que ver con la idea de un cuerpo presente, ¿no? Que el cara a cara era un cuerpo a cuerpo, ¿no? Y ahorita el cara a cara se ha ha tomado unos giros bien interesantes a partir de la pandemia, ¿no? Ahora, no todos estos encuentros por Zoom o por videoconferencia constituyen una comunidad, ¿no? O sea, para que una cosa se convierta en comunidad necesita haber una serie de protocolos sociales, ¿no? Y un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si todo lo que ocurre ahorita a raíz de la pandemia podría observarse o analizarse bajo el concepto de comunidad acústica, ¿no? Porque, pues, no es que precisamente nos estemos, la gente se reúna forzosamente para escucharse, no sé si compartamos todos estos códigos de los que se ha hablado, ¿no? Pero lo que sí creo es que a partir de la pandemia se ha transformado nuestra manera de escuchar, no solo nuestra manera de escuchar a través de los medios, sino la manera de escuchar nuestro espacio, ¿no? O sea, el hecho de estar durante meses, ¿no? Metido uno en su casa, nos ha hecho un poco más sensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor, que además es un alrededor bien pequeño, tiene unos ciertos límites, ¿no? Y entonces a través del oído hemos podido sobrepasar estas limitaciones que nos ha impuesto la vista, ¿no? O sea, si abres tus ventanas y tienes la ventana del vecino enfrente y para el otro lado igual, para todos lados igual, ¿no? Entonces el oído se ha empezado a activar y no por nada hubo como un boom de seminarios, de encuentros, de repositorios, ¿no? Sobre el paisaje sonoro desde tu casa, ¿no? Entonces, todo el mundo se ha puesto a grabar, todo el mundo está muy sensible a lo que escucha, ¿no? Y me parece que en este sentido,
que creo que es la manera en la que la pandemia ha impactado, ¿no?, nuestras maneras de oír, ¿no? Eso no nos hace forzosamente una comunidad, ¿no?, pero sí nos permite observar como un fenómeno presente e histórico, ¿no?, está impactando nuestra sensibilidad, ¿no? Para empezar, el tacto, ¿no? Ya el no podernos tocar, ¿no?, el tener esta distancia de seguridad, ¿no? O sea, cómo encontrarte con alguien y no abrazarlo. Entonces, hay toda una serie de reestructuraciones a nivel sensible y a nivel afectivo que nos ha impuesto la pandemia, ¿no? Y que nos ha llevado también a reconsiderar nuestra manera de estar con nosotros. Bueno, yo quería aprovechar de preguntar en torno a este concepto de comunidad, porque como estabas hablando de él, para no, porque hay una serie de preguntas que se van a ir para otro lado después. Pero el concepto de comunidad también yo lo entiendo como, a ver, ¿cómo decirlo? Multi, en el sentido de que uno pertenece a varias comunidades igual. Entonces, en estricto rigor, no es una comunidad, son las comunidades conviviendo y cohabitando un espacio físico en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y escuchándote, le otorgo un gran valor a lo sonoro, porque como que veo que lo acústico va unificando a esa comunidad. Cuando tú me decías, por ejemplo, de que al plantarse alguien al centro de un espacio muy concurrido y alza el grito, y toda esa comunidad inmediatamente empieza a ser parte de ese grito, entonces ahí se estaría haciendo la comunidad. Ahí me queda la pregunta y te la hago. Entonces la comunidad acústica es situacional. O la otra pregunta que podría formularse a partir de eso sería, hay ciertos acervos de sonidos que quedan anquilosados en nuestra memoria y que hacen que nosotros formemos parte de esa comunidad. Ya. ¿Por dónde empiezo? Sí, o sea, claro, nosotros no formamos ni parte de una sola comunidad ni de una sola sociedad, sino que en realidad las sociedades se tratan de redes, ¿no? Entonces sí, formamos parte de distintas comunidades, ¿no? Y hay comunidades mucho más estructuradas que otras, ¿no? Las comunidades que descansan sobre una estructura social o una estructura sociocultural nos permiten relacionar el concepto de comunidad acústica con la misma noción de identidad sonora, ¿no? Hay otras comunidades, si entendemos por comunidad el poner algo en común, hay otras comunidades que son de carácter situacional, ¿no? O sea, como la que se hace, ponía ahorita el ejemplo de las alertas sísmicas, ¿no? Hace 2 años que tuvimos un temblor tan catastrófico, ¿no? Se formaron pequeñas comunidades situacionales en torno a la alerta sísmica, es decir, salir todos y empezar a prestar ayuda a vecinos que nunca habías visto, que ni siquiera sabían que eran tus vecinos, ¿no? Entonces, para mí esa es una comunidad acústica porque el sonido ha movilizado algo en común, ha puesto un territorio, pero también acciones en común durante un tiempo determinado, ¿no? Y fuera de esa situación, la comunidad no existe, ¿no? Es como un concierto, ¿no? Creo que en un concierto hay una comunidad sensible y una comunidad de escucha, ¿no? Que se termina, que se acaba cuando acaba el concierto, ¿no? Pero el compartir ese territorio común y compartir esa escucha colectiva, ¿no? Para mí ya es suficiente para decir que hay una comunidad acústica. Ahora, hay distintos niveles de comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando observamos estas formas, estas prácticas sonoras al interior de una comunidad plenamente constituida, ¿no? Como es, o sea,
bueno, hay muchas escalas, ¿no? Pero podría ser una familia, ¿no? O sea, sonidos que compartimos con una familia, canciones, ¿no? Que las escuchamos y a todos nos recuerda algo, nos recuerda a nuestra abuelita, ¿no? Y entonces uno se pone nostálgico y empieza a contar cosas, ¿no? O sea, ahí hay un sonido que es significativo para una familia, ¿no? Y que moviliza a esa comunidad que existe ya de por sí. Pero si nos damos escalas, podríamos hablar igualmente de sonidos significativos, ¿no? Para las personas que viven en una determinada colonia, ¿no? Como algún vendedor que todos reconocen, un pregonero, ¿no? Que todavía existe, ¿no? Y que la gente reconoce y que en un futuro, cuando ya no viva ahí o cuando el pregonero ya no exista, no va a seguir recordando y va a ser un recuerdo que va a poder compartir con otras personas, ¿no? Que tal vez lo hayan llegado a escuchar, igual. O sea, es decir, en las comunidades más estructuradas, la relación fundada sobre el sonido se vuelve también mucho más compleja y descansa en símbolos compartidos, ¿no? En símbolos sonoros compartidos, es decir, en sonidos que poseen un significado simbólico, ¿no? Capaces de detonar nuestras identidades, pero también nuestras memorias compartidas, ¿no? Entonces, claro, lo podemos observar a distintas escalas. Podría haber incluso, eh, eh, podemos hacer extensivo esta idea de comunidad acústica a un país, por ejemplo, ¿no? O sea, pensando que hay ciertos sonidos que nos interpelan, ¿no? Como mexicanos en este caso, ¿no? No siempre uno tiene la oportunidad de sentirse mexicano o chileno, ¿no? Más bien uno anda bregando por el mundo, pero de repente pueden aparecer ciertos sonidos, ¿no? Que interpelen nuestra nacionalidad de una manera bien directa, ¿no? Como, no sé, a mí no me gusta el mariachi, por ejemplo, ¿no? Pero una vez escuché un mariachi mexicano en el extranjero, o sea, estaba yo en Italia, estaba en una plaza, entonces a mí me conmovió profundamente, me puse a llorar, ¿no? Y a mí no me gusta el mariachi, ¿no? Sin embargo, ahí hay un asunto relacionado con la identidad, con el simbolismo del sonido que descansa no solo o sea, es decir, no solo es un simbolismo racional, ¿no? Es un simbolismo emocional, un simbolismo afectivo, ¿no? O sea, por alguna razón, ¿no? Ahí quien reaccionó a ese mariachi, pues se me enchinó la piel, ¿no? Y salieron las lágrimas sin saber por qué, ¿no? Entonces, creo que, por lo menos como me ha pasado con algunos conceptos que yo he retomado de otros autores, es que tal vez el concepto como el autor lo configuró no me sirve así completito, sino que después uno lo retoma y uno lo empieza a hacer adecuaciones, ¿no? Entonces creo que mi concepto de comunidad acústica por lo menos podría ser tomado como punto de partida para reconfigurarlo en función de los contextos, ¿no? En función de las tipologías de comunidad, que como les digo es súper vasta. Yo acabo de terminar un curso solo sobre este concepto, ¿no? Y entonces no se acaba, ¿no? O sea, porque cada vez sale salen casos distintos, ¿no? O como Cristian, oye, pero si esto, entonces ahí el concepto no funciona exactamente como está, ¿no? Hay que reconfigurarlo, ¿no? Y hay que entender que estos conceptos tan delicados de las ciencias sociales, ¿no? Se están reconfigurando a cada rato según sobre todo estos conceptos que apelan a formas de concebir la organización social, pues eso es dependiendo o siempre ocurre dependiendo de tu unidad de estudio, ¿no? Entonces, pues sí, eso es.
Yo quisiera preguntarte, ¿qué aspectos consideras tú que no se han abordado aún en esta materia de la historia de los sentidos, o donde los sentidos comienzan a cobrar importancia? ¿Qué aspectos crees tú en los que estamos al debe todavía? Ya, no me atrevería a contestar esa pregunta porque si te la contestara alguien diría, "Ah, no, eso ya lo hizo alguien", ¿no? Entonces, eh, pero más bien yo creo que esta disciplina de los estudios sensoriales está los primeros planteamientos formales aparecen en los años 80, ¿no? Curiosamente un poco a la par del mismo concepto de paisaje sonoro, ¿no? Lo cual quiere decir que hay una inquietud generacional en distintas partes del mundo sobre lo sensible, ¿no? Y que también esta inquietud sobre lo sensible nace con una crítica a partir de lo que se conoce como ocularcentrismo, ¿no? Es decir, como la predominancia de la vista en nuestra cultura, por lo menos en nuestra cultura occidental, ¿no? Que si uno va y revisa en otros contextos culturales, ¿no? La organización de los sentidos puede ser muy distinta, incluso el nombre o el número de sentidos, ¿no? Puede variar radicalmente entre una cultura y otra, ¿no? Eh, pero para las historias de las disciplinas, pues los años 80, el siglo pasado, no es muy lejano, ¿no? Lo cual quiere decir que el reto, más bien tiene todo el reto por delante, esta disciplina de los sentidos, ¿no? En tanto que en Latinoamérica, podría decir, es una disciplina que apenas está apareciendo visiblemente, es decir, como cuerpos de investigación, ¿no? Pues justamente ahí donde conocí a Gisela Coronado, por ejemplo, ¿no? Que de repente, oye, yo hago esto y yo también, pero hasta hace 3 años, ¿no? Había mucha gente solitaria haciendo algo, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a hacer estos eh, eh, grupos colegiados de gente que trabaja estos temas, entonces empiezan a visibilizar. Y entonces creo que el abordaje sensorial en las ciencias sociales, pues más bien está en ciernes, es decir, tiene todo un mundo por delante. Y cuando me refiero a un mundo por delante, quiero decir que hay toda una gama de temáticas por explorar impresionante, ¿no? O sea, más bien los estudios sensoriales no son un tema, ¿no? Son una corriente epistemológica, o sea, es decir, empezar a aprender a entender la realidad con las manos, ¿no? Con los oídos, ¿no? Descubrir las relaciones sociales a través de los sentidos, ¿no? Entonces, plantea el reto maravilloso y también la dificultad de reconocer que no hay cosa que no podamos investigar desde esa perspectiva, ¿no? O sea, a eso se le conoce como el giro sensorial, ¿no? O sea, la posibilidad de que las preguntas que tradicionalmente se ha hecho en las ciencias sociales a lo largo de la historia, el concepto de identidad, que fue un concepto fundador de la antropología, ¿no? Se puede replantear desde lo sensible, ¿no? O sea, cómo hablar de una identidad acústica, cómo hablar de una identidad olfativa, ¿no? O cualquier otra temática, racismo, ¿no? O violencia, cualquier cosa que se les ocurra se puede plantear desde la perspectiva sensorial. Entonces, pues más bien aquí el reto sería que pasáramos por un proceso de sensibilización para abrir nuestros sentidos a la realidad y entender cómo o sea, no solo son, los sentidos no solo son hoyos receptores que tenemos en el cuerpo, ¿no? Sino tienen un peso bien explícito en la manera en que nos relacionamos, ¿no? O sea, la gente no solo se mira cuando se conoce, ¿no? La gente se conoce a través de su olfato, ¿no?
antes de tener nombre, las personas tenemos voz, ¿no? Y la voz es un sello identitario mucho más importante que muchas otras cosas. Y en realidad lo sabemos, pero Jean-Jacques Rousseau decía que los sentidos son nuestra primera dotación intelectual, ¿no? La primera dotación intelectual del ser humano, pero que muy pronto se le olvidaba que los sentidos le servían para algo, entonces los dejaba de utilizar, ¿no? O sea, mientras veas y respires y olfatees con normalidad, entonces los sentidos se dejan de ejercitar a muy temprana edad, ¿no? Aquí el asunto es no dejar de que los sentidos se duerman, no dejar de reconocer que tenemos cuerpos y sensibilidades actuantes, ¿no? Entonces uno se presenta frente al otro con sus voces y sus colores y sus aromas, ¿no? Esto es lo que no podemos hacer en la pantalla, pero que tiene una repercusión en la manera como nos relacionamos con los demás. Entonces, más bien, no sé, lo curioso de cuando uno destapa como temas novedosos, es que cuando uno empieza, o sea, primero aparece así en el cúmulo de lecturas y teorías, etcétera, es una nada, ¿no? Y es un puntito, pero cuando uno es como un efecto de foco, ¿no? Entonces, cuando uno se va acercando, se abre un mundo impresionante, ¿no? Entonces, creo que lo que está pasando con la corriente de los estudios sensoriales, y creo que tiene una vida bien fructífera, ¿no? Para darnos nuevas preguntas, ¿no? En el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Matías, parece que querías preguntar algo. Sí, tenía una pequeña pregunta, de que tocaste el tema del ocularcentrismo. Como que me da la sensación de que casi que los sentidos como que empiezan a entrar en disputa, casi como hay una hegemonía visual y hay una auralidad que está ahí como al acecho quizá. Y pienso ahora con el tema de la pandemia y la digitalización como absoluta en nuestras vidas, o pienso también en la construcción de identidad, por ejemplo, las personas a través de las redes sociales, la construcción de una imagen, es como una racionalización de la propia, como de yo decido cómo me quiero mostrar y a través de estas pantallas, ¿no? Entonces un poco como en esta línea como de preguntar para el futuro cómo es que se viene la cosa, cómo es o cómo se disputa este espacio ocular centrista en este contexto en que está todo mediado como por la pantalla, como por el principal medio visual que tenemos hoy. Espérame tantito. Ok, aquí hay dos cosas. Sí, los estudios sonoros, en particular, los sensoriales en general, nacen con la intención de ponerse a la vista, ¿no? Así, pues ya basta de que los ojos sean el lugar de la verdad y la luz del universo, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en el campo científico, si nosotros observamos todos los conceptos provenientes del dominio de la visión, como verificar, atisbar, esquema, perspectiva, punto de vista, etcétera, que comparten todas raíces etimológicas con la vista. Entonces nos damos cuenta de por qué surge esta crítica, no es nada más porque sí. Hay un texto breve, maravilloso de Juhani Pallasmaa. Él es un urbanista, y él lo que explica se llama Los ojos de la piel, ¿no? Él su texto es sobre arquitectura y urbanismo, ¿no? Y escribe justamente dirigiéndose apelando, ¿no? a los arquitectos y a los urbanistas, ¿no? Y decirles, no construyan solo con los ojos, ¿no? Las casas y los edificios no solo se ven o
o sea, también y sobre todo se habitan, ¿no? Entonces, Juhani Pallasmaa dice algo bien atinado, dice que incluso que la crítica no debería estar tan dirigida a la vista, ¿no? Como a la manera en la que se nos ha enseñado a ver en Occidente, ¿no? Ya, o sea, hay tanta tecnología sobre la vista que la vista también ya está cansada, ¿no? Y él habla de una vista periférica, dice, más bien deberíamos intentar ver de otra manera, ¿no? O sea, no solo pelearse con los ojos, ¿no? Como si los ojos tuvieran algo de malo. Y entonces, en este sentido, hay un trabajo de también una antropóloga, de las fundadoras de los estudios de la antropología de los sentidos, Constance Classen, que hace una crítica a los primeros trabajos de los estudios sonoros, ¿no? De los estudios sensoriales. Dice que solo como que están tratando como el texto de Jonathan Stern, donde él elabora esto que se conoce como letanía audiovisual, ¿no? Donde dice, la vista es así y el oído es así, y el oído siempre es maravilloso por encima de la vista, ¿no? Entonces, Constance Classen dice, no, o sea, ¿por qué poner a pelear a los sentidos si en realidad nuestros sentidos trabajan en conjunto, ¿no? O sea, si preguntamos, ¿por qué se enamoró uno de alguien? Es bien complejo, ¿no? Eso no tiene que ver con si se ve bien o se ve mal, tiene que ver con toda una serie de cosas que involucran al cuerpo. Entonces, esta es una cosa que hay que entender, ¿no? O sea, que hablábamos también antes de la transmisión de la transdisciplinariedad, y también creo que podríamos aquí, hablando de cosas trans, plantear el asunto de la transsensorialidad, ¿no? Como de una vuelta a la sinestesia, ¿no? Es entender que a final de cuentas el que siente es el cuerpo, ¿no? Después, por una serie de circunstancias, sobre todo por problemas a los que nos gusta meternos los científicos, entonces disgregamos el cuerpo. Entonces los estudiosos del sonido dicen, yo quiero saber cómo funciona el oído, ¿no? Los estudiosos del olfato, no, a mí me interesa cómo funciona eso. Entonces, fragmentamos la actividad sensorial, pero hay que saber recomponerla y saber que los sentidos actúan en conjunto, ¿no? Ahora, por otro lado, esto que es una crítica, creo que se ha elevado la crítica a la sobreexposición a las pantallas, ¿no? No sobre todo a lo que nos obliga a estar dando clases y haciendo nuestra vida al frente de una pantalla, sino que la gente ha aprovechado eso como para producirse, ¿no? Y claro, aparecer como quiere darse a conocer. Y la verdad yo no lo critico, ¿no? O sea, es como, si por el momento tu vida completa está transcurriendo ahí, o sea, aquí, o sea, algún chance debemos de tener, ¿no? A mí esta época me está pareciendo bien interesante desde la perspectiva visual, porque me parece como una época de ventanas, ¿no? O sea, como que esto donde estamos ahorita nosotros son ventanas, ¿no? Pero las ventanas, estas caretas con las que salimos, ¿no? Entonces nos presentamos a los otros como ventanas, ¿no? Cuando veía, no sé si en Chile ocurrió, en México, en algunos lados, pero al principio de la pandemia en Europa, ¿no? Cuando la gente haciendo fiesta de un balcón a un balcón, ¿no? O las vecinas que, hay una foto de dos mujeres mayores que están desayunando cada una desde el quicio de su puerta, ¿no? O sea, sacaron su mesa al quicio de la puerta y allá 5 metros está la otra vecina, y entonces, ¿saben? Es como asomarse, estamos como en una época de asomarnos a la intimidad de los demás, ¿no? Y sí, creo que hay una refuncionalización de la vista en este sentido. No sé si respondí, Matías. Justamente ahí hay un concepto en uno de tus trabajos, y ya nos queda poco tiempo, el de intimidad acústica. Es un hermoso concepto. Yo lo entiendo desde otra perspectiva porque vengo del campo de la ingeniería, pero
Sí me llamó mucho la atención en ese artículo ruido, intrusión sonora e intimidad acústica, y me permitió replantearme el concepto de intimidad acústica más allá de las fronteras del campo sonoro, digamos. Y me gustó mucho la analogía que acabas de hacer con la ventana, el entrar al espacio de intimidad. Claro, bueno, esto de la ventana es algo que nos permite ser bien, hasta suena idílico, ¿no? La vista, ¿no? Hablando del oído, y aquí es donde se hace pertinente esta fragmentación de la que hablaba antes, se hace pertinente para el científico, que quede claro, para entender cómo a través de los distintos sentidos la propia noción de espacio privado se refuncionaliza, ¿no? Y de espacio público también, ¿no? Porque son conceptos que están en tensión, ¿no? Entonces, entre más porosidad allá en lo privado, en lo privado las cosas se vuelven más públicas y viceversa. Entonces, este concepto de intimidad acústica lo trabajé sobre todo a partir de mis estudios sobre el ruido, y eso me llevaron a entender o a refuncionalizar justamente el concepto de espacio sonoro privado, ¿no? Y entender que yo entendí, planteé mis proyectos de investigación sobre el ruido a partir de problemas personales que tenía yo de ruido, ¿no? Y que me sirvieron justamente para comprender cómo se comportaba el sonido en estos espacios, ¿no? Y entonces, lo que me quedó claro haciendo, porque después hice ya trabajo de campo en edificios, en condominios, para investigar sobre la vida, problemas de ruido y su incidencia en la vida vecinal. Lo que me queda claro es que la gente siente que cuando cierra sus ventanas ya está en su casa. Entonces, le subes a la música todo el volumen, pero están cerradas tus ventanas, ¿no? Entonces, tenemos una tendencia a pensar la privacidad desde la vista, ¿no? Sin comprender que la materialidad del sonido, ¿no? Ya marca una distinción, o sea, el sonido se comporta de una manera distinta a la luz, ¿no? A la manera que procesamos las imágenes, ¿no? Y entonces, para mí este concepto de intimidad acústica, o elaboré este concepto de intimidad acústica entendiendo, ¿no? Que hay, por un lado, hay una manera en que el sonido, ¿no? O el espacio privado se reconfigura a través de la sonoridad, ¿no? Entender el comportamiento del sonido, ¿no? Que es como, el sonido es como un fantasma, puede cruzar paredes y ventanas, ¿no? Y colarse a la casa de otro, a la casa del vecino, al de arriba, al de abajo, ¿no? Y de ahí también saco este concepto del intruso sonoro, ¿no? De un sonido que se mete a un espacio sin invitación. Y luego, en toda esta búsqueda sobre el entendimiento del ruido como fenómeno social, y me llevó a no denostar el ruido por completo. Es decir, hay lugares, hay momentos, ¿no? Donde el ruido es pertinente, ¿no? Que ahí entra el asunto de la subjetividad, ¿no? Todo el ruido está totalmente atravesado por la subjetividad, ¿no? Y entonces hay lugares para las cosas, hay lugares para la escucha, hay lugares para sonar, ¿no? Pero en esta idea de entender el ruido en el marco de la vida urbana, también me llevó a entender que más allá de que a uno le guste, digo, porque hay gente que se puede, que puede gozar del el motor de un avión, ¿no? Que pues es como de los ruidos más fuertes a los que nos podemos encontrar. Entonces uno diría, bueno, ese es subjetivo, está bien, si a él le gusta, te puedes quedar sordo, pero te gusta, pero te puedes quedar sordo, ¿no? Es decir, que también hay una dimensión que no podemos soslayar del ruido cuando se convierte en violencia acústica, ¿no?
Y eso me llevó a pensar, ¿no? Como que sí hay lugares, momentos, ¿no? Áreas de intimidad acústica que les llamo yo, donde se debe respetar el aislamiento, ¿no? O sea, hay actividades humanas que solo funcionan, ¿no? Cuando hay en zonas de inmunidad sonora, ¿no? Un hospital, por ejemplo, ¿no? O sea, quien haya estado en un hospital o como paciente o cuidando a alguien se va a dar cuenta que las dos cosas que te recomiendan, o sea, que no existen las dos cosas que te recomiendan los médicos: buena comida y descanso. Porque la gente, o sea, pasan carritos por todos lados, hay alarmas, ¿no? Que te despiertan, te sale el corazón, o sea, te despiertan a cada rato. Uno no puede dormir bien en un hospital, ¿no? O lugares, por ejemplo, la concentración, ¿no? El estudio, la meditación, toda una serie de actividades que requieren, ¿no? de estas condiciones de inmunidad. Entonces, la intimidad acústica, yo le llamo intimidad acústica estos territorios de uno para uno, ¿no? Estos territorios como de, no sé si de soledad, pero sí de retiro, para, bueno, construir una serie de actividades, ya que uno las puede catalogar de acuerdo con las culturas, pero siempre hace falta este espacio, ¿no? Para, reservado para uno. Entre las cosas, por ejemplo, este concepto también me sirvió para entender un fenómeno, ¿no? del urbanismo en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis, que tienen que ver con la vivienda colectiva masiva, ¿no? En donde la pared que nos separa del vecino es casi de cartón, ¿no? Es decir, yo entrevisté gente que me decía que cuando quería tener relaciones sexuales con su pareja tenía que irse de su casa. ¿Por qué? Porque la escuchaban, ¿no? Entonces, cuando uno no puede hacer las cosas más íntimas o más privadas en su casa, entonces uno se plantea, ¿no? Sobre lo que la modernidad le está haciendo a estos espacios de habitación, ¿no? Entonces, me parece también que es un concepto que podría tener muchas aplicaciones, ¿no? O sea, ya como que la sugerencia, ¿no? Misma del concepto, que es la existencia de un territorio sonoro que es distinto del visual, nos podría ayudar a entender cómo en distintos contextos y cómo se puede aplicar con distintas utilidades esta idea de la intimidad acústica, ¿no? Del sonido de uno, ¿no? Del sonido que constituye un espacio o que se constituye como espacio reservado para la escucha propia. Ana Lidia, lamentamos, pero se cumplió el tiempo pero ha sido una conversación que pasó muy rápido. Sí, en realidad. Muy interesante. Y ya me están haciendo igual que los programas de televisión. Sí. Corte. Muchas gracias. Queremos agradecerte nuevamente por esta invitación y dejarte invitada de todas maneras en un futuro próximo a volver a retomar esta conversación. Claro que sí. Mantenernos en contacto. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por tu tiempo, lo valoramos inmensamente. Y bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad, todos los que nos siguen en la transmisión Facebook y YouTube. Muchas gracias. Carla, Matías, Cristian y Francisco también estaba hace rato. Muchas gracias por la coordinación de este ciclo. Encantada de platicar con ustedes, de escucharlos y pues claro que están las puertas, las ventanas abiertas en este caso, ¿no? A un futuro encuentro, en tanto la pandemia no nos permita encontrarnos cuerpo a cuerpo y abrazarnos. Muchas gracias y linda tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Muchas gracias, chiquillos. Muy bien.